Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a establecer algunos complementos respecto a los conjuntos numéricos. Bien, tenemos los números naturales que se utilizan para contar, ¿sí? Colecciones de objetos, colecciones o grupos o agrupaciones de varias cosas, o objetos o personas. Entonces tenemos los naturales. Luego tenemos un solo elemento que es el cero, o elemento nulo, o elemento neutro de los conjuntos. Y luego, por una condición de imposibilidad en los números naturales, surgen los números enteros negativos. Los números naturales, los números enteros y los números negativos forman el conjunto de los números enteros. Entero se simboliza con Z porque la palabra número en el idioma alemán se escribe Zahlen, y Zahlen empieza con la inicial Z y de ahí surge que los números enteros vamos a representarlos con Z. En el conjunto de los números enteros que tenemos Z están incluidos los naturales, el cero y los enteros negativos. Es decir, que tenemos el conjunto de los números naturales, ya tenemos los naturales. Luego tenemos el conjunto de los números enteros, conjunto de números enteros, naturales, enteros. Entonces tenemos los naturales, los enteros, y en los enteros tenemos los naturales que están positivos, los negativos, el menos 2, tenemos el 0, que forma parte de los enteros, y tenemos el conjunto de los naturales. Luego, por una imposibilidad que tienen los números enteros, surgen las fracciones. Es decir, había operaciones que los números enteros no podían obtener otro número entero y por lo tanto surge el conjunto de los números fraccionarios. Los fraccionarios se simbolizan a través de numerador-denominador. Entonces tenemos que los números fraccionarios, ambos vienen representados y forman parte de los racionales. Tenemos los números fraccionarios, los enteros forman los números racionales. Los números racionales se simbolizan con Q porque deriva de una palabra europea. En Europa, sobre todo en Francia, en Inglaterra, habla de quotients. Quotients significa cociente. ¿Y por qué hablamos de cociente? Porque toda fracción es una relación o compara dos números entre sí a través de una división entre ambos, o división o cociente. Los números racionales también están las expresiones decimales, periódicas, puras o mixtas, y las expresiones decimales exactas. Entonces tenemos los naturales, los enteros, y también tenemos los racionales. Los racionales que se simbolizan con Q. En los racionales tenemos fracciones o expresiones decimales, exactas o periódicas. También tenemos que trabajando en los racionales surgen un conjunto de números llamados irracionales, porque existen fracciones o expresiones decimales, existen expresiones decimales que no poseen periodo. Es decir, el número pi, que se representa por 3,14, 15, 16 puntos suspensivos, es un número irracional porque las cifras en la parte decimal no admiten periodo, y por lo tanto no es una expresión decimal periódica, y por lo tanto no se puede transformar a fracción. Y si no se puede transformar a fracción o no es una expresión decimal periódica, no es racional. Entonces es un número irracional. Toda raíz cuadrada o raíz cúbica de un número que no es exacto, como raíz cuadrada de 5, no es un número racional, no es un número, no obtenemos un número
un número en la raíz cuadrada de 5, en este caso, en el ejemplo, no posee raíz exacta, por lo tanto también es un número irracional. Quiere decir que la raíz cuadrada de 5 viene dada por 2,23 y puntos suspensivos y no tiene periodo. Por lo tanto, surge un nuevo conjunto numérico llamado irracionales que no pertenecen a los racionales porque no poseen o no forman parte de expresiones decimales con periodo. Entonces, si no forman parte de expresiones decimales periódicas, no se pueden convertir a fracción y por lo tanto tampoco son fraccionarios y no son racionales. Entonces tenemos un nuevo conjunto de los números irracionales. Acá tenemos raíz cuadrada de 7, que no es exacta, o podemos tener el número pi, que es un número irracional. Los números racionales con los números irracionales forman los reales. Los números reales. En los números reales tenemos todos los números anteriormente mencionados, que son los naturales, los enteros negativos, el cero, fraccionarios, racionales y irracionales, forman los reales. Quiere decir que los números racionales, donde estaban todos los números naturales enteros, con los números irracionales forman los reales. En los reales tenemos el conjunto formado por el cero, los negativos, expresiones decimales exactas, periódicas, fracciones, que son los racionales, raíces cuadradas de no exactas, el número pi, que son los irracionales, o varios otros números, y ambos forman los reales. Y en este caso tenemos los reales. Ahora, existe también otra imposibilidad que hace que una raíces cuadradas de radicando negativo, surge un nuevo número llamado número imaginario que va a dar solución a la raíz cuadrada cuando el radicando es negativo. Si el radicando es negativo y la raíz es cuadrada, el índice es par, no tiene solución real. Quiere decir que las calculadoras o en cualquier dispositivo, si no trabaja con un nuevo conjunto numérico, me va a dar error. Entonces, para salvar ese error, necesitamos que la raíz cuadrada de 4 es 2. Y para salvar la raíz cuadrada de menos del negativo, va a surgir una nueva unidad llamada i, unidad imaginaria. Y la unidad imaginaria i va a dar solución a toda raíz cuadrada de índice par radicando negativo, y es 2i. Todo número que tenga la unidad i, vuelvo a aclarar, i surge cuando el índice es par y el radicando es negativo. Surge i, unidad imaginaria i. Pero como ya tenemos número irracional i, para no confundir o no mezclar notaciones, vamos a utilizar la j. ¿Por qué la j para los números imaginarios? 5i, raíz cuadrada de menos 9, que es igual a 3i. Porque vuelvo a reiterar que cuando el índice es par y el radicando es negativo, surge la unidad imaginaria, por lo tanto tenemos 3i. ¿Por qué j? Primero, para no mezclar con distintos conjuntos numéricos con la misma notación. I es conjunto de números irracionales y j es conjunto de números imaginarios. En electricidad, en vez de la unidad imaginaria i, se utiliza la unidad imaginaria j como j. Por eso también podemos relacionar con j. También en otras ciencias, como en ingeniería, sobre todo en energías, o en otras ciencias también utilizan, en vez de i, utilizan j. Los números imaginarios con los números reales forman los números complejos. Entonces, tenemos
que los números J, que son los imaginarios, por ejemplo, habíamos notado 5i, raíz cuadrada de menos 9, que es igual a 3i, los números imaginarios con los números reales todos forman los números complejos. Ahora, en cada conjunto numérico tenemos propiedades y las vamos a mencionar. Todos los conjuntos son ordenados. En los números enteros hay un antecesor y un sucesor. Hay un número que es mayor o menor a otro. En los números reales, en estos números reales estamos hablando de los números reales, hay un número que es anterior y un número que es posterior. En los números reales están ordenados. Hay una fracción que es anterior y otra fracción que es posterior. Quiere decir que un número real es mayor o es menor a otro. Los números reales también son densos. ¿Qué significa denso? Que entre dos números reales existen infinitos números reales. Entre el número real 2 y entre el número real 4 existen muchos números racionales, irracionales, fraccionarios, enteros. Entonces quiere decir que hay infinitos números. También los números reales son infinitos porque no tienen ni primer ni último elemento. Los números reales también cumplen dos propiedades. Todos los conjuntos, sobre todo los números reales, cumplen dos propiedades. Por eso dicen que se llaman cuerpos. ¿Qué significa dos propiedades? Primero, que cumplen varias propiedades, y que cumplen dos operaciones: la adición y la multiplicación. La adición con sus propiedades conmutativa, asociativa, de cierre, existencia del elemento neutro, existencia del elemento opuesto, distributiva, existencia del elemento inverso, existencia del elemento absorbente. Entonces tenemos que tiene varias propiedades los números reales. Por ese motivo es que se denomina también cuerpo y tiene ciertas características. También en los números reales como en los complejos, en los números complejos, sobre todo en los reales, trabajamos muchas operaciones, las 6 operaciones que conocemos, que tienen que ver con adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación y radicación. Entonces, si el número tenemos acá un número irracional, raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 3 no puede ser fraccionaria, porque la raíz cuadrada de 3 el índice es par y el radicando es 3 y no es exacta, por lo tanto es un número irracional. No puede ser racional. Es un número irracional y por lo tanto es real. Y si es real, también es complejo. Si tenemos menos 2 es un número entero. Por ser entero es racional, porque forma parte de los racionales. Por ser racional, también no puede ser irracional, porque los irracionales son otro conjunto numérico. Pero si es racional, forma parte de los reales. Y si es real, también forma parte de los complejos. Es decir, si yo tengo el número entero negativo menos 2 forma parte de los enteros. Al ser entero no puede ser fraccionario, pero al ser entero forma parte de los racionales. Al ser racional no puede ser irracional, forma parte de los reales. Y al ser real no puede ser imaginario, porque no tiene la unidad imaginaria, pero forma parte de los complejos. En realidad, estas son algunas de las relaciones que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de conjuntos numéricos.